Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús, hermanos. Les habla aquí el hermano Alonso. Es un placer nuevamente, después de un mes y unos cuantos días, estar por acá nuevamente. Es una dicha, un gozo poder compartir con todos ustedes hoy. Es una breve conversación. El hermano Alexander también me está acompañando en el día de hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es una breve conversación, hermano. Ustedes ven ahí en la pantalla. Es un tema, hermanos, que yo amo y tengo tanta pasión por este tema. Yo creo este es el tema al que he hecho más videos. Es el tema que causa controversia. Es el tema de que trae gozo. Es el tema que hierve la sangre. Es un tema que trae verdad. Es un tema que amo con todo mi corazón. Es un tema en el cual he sido diligente y me he preparado demasiado. He buscado las escrituras de allá para acá. Cada vez que escucho algo nuevo, me encanta volver a leer la escritura. Yo sí no tengo el miedo de decir, ¿sabes qué? Quiero considerar de que esta persona tiene la razón de lo que está diciendo. Quiero ver qué es lo que está diciendo. Y cada vez que me meto en la escritura, hermanos, es un gozo ver de que nosotros, no voy a decir estamos en la verdad porque sabes que nosotros nos podemos equivocar mañana, pero por la escritura podemos ver que estamos en el bien, en el buen camino del Señor y damos gracias al Señor. Una de las cosas que quería mencionar, hermanos, es que este tema es tan fácil porque literalmente se puede leer en la Biblia sin tener que interpretar. Una interpretación viene de tratar de desglosar un misterio que se encuentra dentro del canon que quizás no se refleja de una vez a nuestros ojos de una vez. Pero hay escrituras también, hermanos, que son simples, son directas y son fáciles de entender. Y es un gozo, honestamente, poder compartir esto. Este video se va a fundamentar en una escritura que yo creo que muchas personas se olvidaron que existe dentro de la Biblia. Y es Hechos capítulo 15. El argumento siempre ha sido, con el cual nosotros hemos peleado, ha sido que la ley del antiguo pacto es la misma de hoy y no ha cambiado, ¿verdad? Tenemos ese video hace poquito que hicimos que es sobre los sacerdocios. Ese video es tan clave y tan importante las escrituras que se contienen dentro del canon para entender lo que significa un sacerdocio, ¿verdad? Dentro del sacerdocio existen mandamientos y nosotros explicamos ahí cómo el sacerdocio cambió y por ende cambia los mandamientos que vienen con el sacerdocio. Es algo excelente, ¿verdad? Y si es así, ¿verdad? Que nosotros estamos todavía bajo el mismo sacerdocio del antiguo pacto, que son los mandamientos que vienen con el antiguo pacto, que son los 631 mandamientos, significa que estamos bajo el pacto de Aarón y él como sacerdote. Y ya no es por el sacerdocio de Melquisedec, que vino por Cristo, por la tribu de Judá. Hermano Alex, qué bendición estar aquí contigo para que me ayudes a comentar sobre este tema. Amén, hermano, un placer, ¿verdad? Estar aquí, participar juntos. Primero que nada, un saludo a todos los hermanos allá que nos estén escuchando, que la paz de Jesús reine, ¿verdad? En sus vidas, en sus corazones. Sí, es una bendición tremenda. Sí, este tema a mí me apasiona mucho también. Es tremendo. El conocer, ¿no? La diferencia de los dos pactos y literalmente la escritura lo dice, o sea, sonará controversial de que está hablando de dos pactos, pero es que, o sea, Gálatas capítulo 4 habla de dos Jerusalén y habla de dos pactos y habla de Sara y de Agar, de la alegoría de Sara y Agar. Y es bien sencillo porque allí lo dice que Sara es la Jerusalén celestial y es la que, ¿verdad? El hijo que le nació es conforme a la promesa, pero Agar, que es ¿verdad? Que es la Jerusalén actual, la terrenal, por decirlo así,
simplemente son hijos que, ¿verdad?, da para esclavitud. Y ahí Pablo lo explica muy bien en alegoría. Adelante, Alonso. Este tema está buenísimo, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que está muy bueno, Alex, y yo creo que se requiere, no sé qué tú opinas, ¿verdad? En el tiempo de que hemos aquí caminado con Cristo, en su espíritu, tratando de honestamente ser sensible a lo que Él quiere, ¿verdad? Lo más que podamos ser humildes de revisar la escritura 1, 2, 3, 4, hasta 5, 7, 8, 9. Yo creo que en toda mi vida en Cristo he revisado las escrituras por lo mínimo unas 25 veces, de un solo tema, una sola cosa, para convencerse uno de que uno no quiere simplemente hablar lo que uno quiere hablar, sino uno quiere literalmente estar fundamentado en lo que es lo que Cristo quiere. Y este tema, definitivamente estoy de acuerdo contigo, es una que me apasiona a mí también, es un tema de que es fuerte para muchas personas asumir, y tiene mucho que ver. No sé qué tú opinas, Alex, pero esta es mi opinión, quizás. No sé si lo puedo llamar un discernimiento o un sentido común, no sé. Pero yo sé que la ley antigua está hecha para el pecado. Y una de las cosas que se me brilla a mí en los ojos es que dentro de la creencia en Cristo, dentro de la conversión en Dios por Cristo Jesús, existe la posibilidad de ser limpiado, uno, de tus pecados, y dos, ser cambiado y transformado para no seguir siendo un esclavo de esos pecados, por la cual la ley nació, ¿verdad? Entonces yo lo veo de esta manera. Yo veo que ya no es necesario, no solamente porque la escritura lo dice, o sea, esto también viene porque la escritura lo dice, pero lo voy a decir a mi manera. Como yo he entendido la Biblia todos estos años, ya no es necesario los mandamientos, los cuales judaizantes, personas que aman la religión y la práctica judía, o el judaísmo, el judaísmo rabínico, porque es un judaísmo rabínico ahora, aman esos mandamientos. ¿Y para qué sirven si ya tú no estás rompiendo esos mandamientos? ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo, Alex? Claro que sí, eso se confirma en la escritura. Número uno, en Gálatas dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Eso lo podemos encontrar en Gálatas, si no me equivoco, capítulo 3, verso 19 en adelante. O sea, lo dice claramente. Y número dos, ya una vez un creyente, ¿verdad?, recibe el Espíritu Santo, dice la Escritura que el amor de Dios fue derramado en sus corazones. Entonces, el amor de Dios estar derramado en sus corazones, cumple la ley real, de acuerdo a la Escritura, la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez eso está cumplido en ti, o sea, ya toda la ley completa está cumplida. O sea, ya en sí la ley ya no tiene el poder para condenar al creyente. Y eso es lo que la ley siempre ha hecho, porque acuérdense de una cosa, hermano, cuando Dios le dio la ley a Moisés, literalmente eso era una ley que era por un tiempo, y mucha gente no lo puede entender, y las mismas escrituras lo dicen. La misma escritura lo dice, era por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Y la escritura dice en Gálatas que la simiente es Cristo. O sea, ya una vez venido Cristo, ya la ley no es necesaria, porque mira lo que dice Gálatas, hermano, mira, lo voy a decir aquí. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que ahora... Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y mira lo que dice aquí en este pasaje aquí, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras versiones dice,
que si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? O sea, ¿para qué? Porque si el ser humano era justificado por las obras de la ley, pues entonces no era necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros para limpiar nuestros pecados, porque ya por esas acciones, pues ya el ser humano es justificado, ya. Pero ¿por qué tuvo que venir Cristo? Esa es la pregunta que hay que hacerse, o sea, usando, ¿verdad?, el sentido común, y uno hacerle preguntas al Señor, porque el Señor te va a dar la respuesta. Cristo vino porque es que la ley no pudo hacer, o sea, no pudo justificar al ser humano, no pudo. Y es más, confirmando aún más, hermano, Romanos 7, mucha gente no lo entiende, es un pasaje que mucha gente lo tuerce. Romanos 7 es un pasaje que explica, hermano, qué es lo que hace la ley en una persona que no ha creído en Jesús. Y la ley literalmente lo que hace es que despierta el pecado en el ser humano. Pablo mismo se pone de ejemplo en ese pasaje. Tienen que leerlo en contexto para que este tema lo puedan entender. Entonces, ¿cómo Pablo podría salvarse? O sea, él mismo lo decía. Gracias doy a Dios por Cristo. O sea, más adelante en el pasaje lo dice, porque cuando Cristo vino, ya una vez Cristo vino, el creyente ya está en Cristo, hermano, el pecado muere y la ley ya, hermano, no tiene poder alguno, ya la ley pasó, ¿entiendes? Y ahora es la ley real que es en Cristo Jesús, la ley de Cristo, el cual él mismo lo dijo, amamos unos a otros así como yo os he amado. Y en el amor dice la Escritura que es que se cumple toda la ley. Adelante, hermano, está bueno esto. No, y completamente estoy de acuerdo con lo que dice Alexander. Y para confirmar eso, hermanos, literalmente Éxodo capítulo 20 lo dice. Aquí lo tengo en mis manos, Éxodo capítulo 20. Muchas personas leen del versículo 1 hasta el versículo 18. Ya, ahí le bastó todo. No, hermanos. Después, en Éxodo 20, 19, Moisés empieza a hablar por qué Dios dio lo que hizo en el Sinaí. Esos fueron los primeros 10 mandamientos, el cual incluye en el día de reposo. Y dice, quiero repetir para que se fundamente este video o esta conversación breve que estamos teniendo. Dice Moisés, Éxodo 19, 20 y 19. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Y era en el contexto de los mandamientos, porque ya se veían en un temor del terror de las cosas que se le estaban pidiendo a una generación perversa. Porque eso es lo que está pasando acá. Cuando Alex está hablando de la ley, que un ser humano no puede ser justificado, y hay personas que dicen, no, es que sí podemos cumplir porque ya tenemos el Espíritu Santo. Hermano, quiero decirte algo. Cristo vino porque aún después de nosotros haber nacido nuevo, todavía cometemos pecados. Y yo te voy a decir cuál es el problema. No es que practicamos el pecado, ni hacemos de nuestra vida una práctica de pecado. No, hermano. Mírate en el espejo. Mira cómo son las cosas. Estás en un peregrinaje. Y en el peregrinaje se aprenden muchas cosas. El perfecto no debería aprender. El imperfecto aprende todos los días. Sí, fuimos salvos por Cristo Jesús. ¿Por qué tú crees que Él tuvo que tomar todo el pecado sobre Él y ser el juez, el justo, que iba a abogar por tu pecado? ¿Y por qué crees que la Escritura dice, si alguno hubiera pecado, abogado con Cristo Jesús tienes para Dios el Padre? ¿Por qué no dice, abogado tienes para la ley de Moisés? La ley de Moisés no puede cubrir pecados. La razón que el hombre no puede ser justificado por la ley es porque el hombre sigue cometiendo errores aún después de haber recibido el Espíritu Santo, el cual es una infracción de la ley. Porque el mínimo pecado, más mínimo, es infracción de la ley. Y si tú fallas en uno mínimo, fallas en todos. Significa que la ley aún no podía justificar. Dios mío,
a un ser humano aún que sea justo. Es que no se puede medir a un ser humano justo porque el ser humano justo todavía está aprendiendo. Entonces imagínate medir a un ser humano justo con la ley de Moisés. Va a fracasarla todos los días. Y no es porque cuando yo digo pecado las personas piensan en la masturbación, la pornografía. Es lo primero que se le viene. No, hermano. Mira tu boca. La boca y la lengua es áspera y bien mala. Es un miembro pequeño que enciende todo un bosque en fuego. Hermano, la lengua es un simple pecado. La lengua peca y créeme que no te vas a dar cuenta cuando tú peques con tu lengua. Te vas a dar cuenta después que vas a hacer con la ley, Moisés. Estás en una posición muy peligrosa. Por eso es que Cristo Jesús vino, hermano. Es gracia y amor. Gracia y amor porque necesitamos la gracia y amor. Amén. Hermanos, estamos en un aprendizaje. Cuando la escritura literalmente dice nacer de nuevo, es literalmente te volviste un bebé y tienes que crecer. Un bebé, cuando nace, comete errores. ¿Ok? Se equivoca, es travieso. Mira a los niños. Los padres siempre tienen que estar ahí para ayudarlos a aprender. Igual como nuestro padre hace lo mismo. Ahora imagínate tú, que tú eres padre o madre. ¿Te atreverías a colocarle una ley sumamente estricta a un niño que está aprendiendo, o tú prefieres el perdón y la gracia y enseñarles para que crezcan, maduren y sean personas de honor? Amén. Eso tiene una diferencia. Sí, Dios puso la ley de Moisés por mantener al pueblo, porque había propósito, porque la simiente tenía que venir, y la simiente es Cristo. Entonces, una vez viene la simiente, como dice la escritura, una vez fuimos liberados del ayo o del tutor, que era la ley, para ser entregados al esposo, que es Cristo. Entonces, ¿y nos da derecho de pecar? No. Simplemente, hermanos, el que aún no practica el pecado todavía comete errores. Porque yo he llevado mi vida en justicia. He llevado mi vida mucho temor de Dios. Yo sé lo que yo era en el pasado. Yo sé lo que yo soy en Cristo. Todos los días Dios me redarguye a tener más amor a mi prójimo. Hay momentos donde hacemos las decisiones incorrectas, aún con nuestro prójimo. Eso es infracción de la ley y ya fracasas en todo. Entonces, vamos de nuevo a lo mismo. ¿Qué prefieres? ¿Cristo o la ley? Porque la ley, aunque tú tengas el Espíritu Santo, no se puede cumplir. Porque son demasiados requerimientos y nosotros somos demasiados imperfectos. De esa manera lo voy a decir. Imperfectos en el sentido que estamos creciendo todos los días. No el imperfecto como el cristiano de hoy, que es un poco mentiroso el cristiano de hoy. El cristiano de hoy se lo voy a repetir esas palabras. Soy imperfecto, soy imperfecto. A ellos no les importa si ellos pecan contra Dios, no tienen remordimiento, no se cumple esa escritura, Juan, que dice, el Espíritu Santo vendrá a dar convicción de pecado, justicia y de juicio. Ellos no tienen eso dentro de ellos. No tienen esa convicción de pecado. Cuando uno tiene convicción de pecado, uno se aleja del pecado cuando Dios se lo enseña. No es que sigo siendo imperfecto. Uno aprende, la represión llega, Dios azota a los que ama, a sus hijos, si no fuéramos bastardos, y Dios te hace crecer. Amén. Por eso es que necesitamos a Cristo. Pero quiero leer esa escritura en Éxodo 20, versículo 20. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Voy a repetirlo nuevamente. Lo está poniendo a prueba con estos mandamientos para que llegue el temor de Dios y les impida pecar o practicar el pecado. ¿Ok? Él
El problema nunca fue una ceremonia ni un día de reposo. El problema del pueblo siempre fue una cosa, no fue el error. No fue el error que cometiste. Ay, perdóname, Señor. Miré mal a mi prójimo. Ay, perdóname, Señor, mi lengua áspera. El problema siempre que tenían los israelitas es que se iban en pos a adorar otros dioses. Iban en pos en la rebeldía contra todo lo que era santo y bueno para Dios. Nunca querían hacer la voluntad de Dios, siempre estaban en rebeldía y por eso vino esta ley. Hasta que viniera el Mesías y cambiara el corazón del hombre. Pero ahí está, para impedirles pecar. ¿Y qué dice después el Nuevo Testamento cuando viene Cristo? El que, lo dice en Juan, el que tiene la simiente de Dios ya no practica más el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado, porque es de Dios. Entonces, yo les preguntaría a las personas, ¿dónde queda la ley de Moisés, Alex? Amén. Está bueno. Sí, es algo que muchos no lo pueden entender todavía, porque es que si leyeran 2 Corintios 3 y 4 con mucho cuidado, eso es algo muy importante leerlo cuando la palabra de Dios dice, especialmente en el capítulo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente se les olvida el contexto y utilizan esa escritura fuera del contexto y está refiriéndose a la ley, está refiriéndose a los que se aferran a querer justificarse por la ley de Moisés. Dice que les queda un velo en el corazón, o sea, y eso está escrito allí. O sea, y eso es clave entenderlo, o sea, y en ese mismo contexto dice que la ley de Moisés fue abolida. Ahí está la contestación. ¿Dónde queda la ley de Moisés abolida? Lo dice 2 Corintios 3, lo dice Hebreos capítulo 7. Es más, el libro de Hebreos completo habla de la diferencia de los dos sacerdocios, del sacerdocio de Aarón y en el que estamos ahora, en el sacerdocio de Melquisedec. Y eso es lo que hay que entender, en qué sacerdocio estamos ahora. Si no entendemos en qué sacerdocio estamos ahora, estás en el pasado y en vez de la ley justificarte, lo que te va a hacer es que al final te va a condenar, porque Dios por la ley te va a juzgar. Exactamente. Entonces eso es lo que hay que entender, o sea, es sencillo, o sea, el Señor mismo lo dijo, hay que hacerse como niños para poder entrar en el reino de los cielos, ¿entiendes? Que no sea como niño no entra en el reino de los cielos. Y eso es muy importante. Algo que también otras veces, ¿verdad? Y así yo le he hablado así, ¿verdad? En conversaciones y todo eso. Hubo una parte donde mencionaste, Alonso, donde, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Dios puso la ley en el tiempo de Moisés y todo eso. Yo he hablado así por encima y lo digo de esta manera. Digo, si Dios no hubiera puesto esa ley por un tiempo, hermano, yo creo que ya este mundo se hubiera perdido. O sea, Dios la puso por un tiempo hasta, como dice la escritura, hasta que viniese la simiente. Transformación. Exacto. Y de ahí en adelante es donde una vez Cristo muere en la cruz y resucita, ahí cuando se rasgó, hermano, especialmente cuando Cristo muere, cuando se rasgó el velo del templo, ya hay acceso al lugar santísimo. Una vez Cristo resucitado, hermano, hay cambio de sacerdocio, literalmente, o sea, ya ese sacerdocio, el templo, los sacrificios, las festividades, además, todo eso pasó. Todo eso era un reflejo de lo que es Cristo. Hebreos lo dice, la carta a los Hebreos lo dice, todo era una sombra, hermano. Era un reflejo de las cosas celestiales. Y si tan solo entendieran eso, hermano, entendieran lo que es la gracia, la misericordia del Señor. Otra cosa, otro detalle, hermano, hablando así de la ley, mucha gente cree que una parte mencionaste que mucha gente cree que el pecado es nada más la masturbación y todo eso. Hermano, y se les olvidan, como mencionaste, la lengua. Y que allí está el falso testimonio. O sea, el falso testimonio también es pecado. ¿Entiendes? O sea, la ira, todo eso, la contienda, todo eso sobre la carne. O sea, todo, ¿entiendes?
Lo cual dice que no hereda el reino de Dios, Alex. Exacto. Gálatas 5, o sea, en el contexto de la carta de los Gálatas. Y allí cité una porción del escrito de los Gálatas, y si uno lee todo el contexto, ¿entiendes? O sea, es claro, o sea, no aquí podrán traer versos como que el Señor no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Pues mira, ¿cómo balanceamos esas escrituras? O sea, sería una muy buena pregunta. ¿Cómo balanceamos esa escritura? Ok, si el Señor dice aquí que no está abolida, ¿por qué Pablo dice que sí? Y Cristo hablaba a través del apóstol Pablo, o sea, tenemos que ser claros, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribió estas cartas para la iglesia, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo complementamos esas dos escrituras? Hermano, la ley, y este es el entendimiento que Dios ha estado dando, hermano, y lo quiero compartir, mira. Hermano, ok, para la persona que todavía no ha creído en Cristo, que todavía se basa en las obras de la ley, para los judaizantes, hermano, literalmente, ok, para usted está vigente, pues entonces prepárese porque al final la ley los va a condenar. Porque eso es lo que hace la ley, condenarte literalmente. Como lo dice, la ley no te justifica. Pero ahora en Cristo, cuando tú estás en Cristo, cuando el creyente, ya viene una persona en Cristo que recibe el Espíritu Santo, hermano, ya la ley queda abolida. O sea... Y agrego eso, y es porque ahí lo dice en Timoteo, la ley no fue hecha para el justo, fue hecha para el transgresor. Es para el que peca, lo que dijo Moisés en Éxodo 20:20, para que les impida pecar, porque ¿cómo era el pueblo de Israel, Alex? Puro siempre rebeldía y pecado. El justo que nace de Cristo nace con los sentimientos y los deseos del Padre. Entonces se va a mantener en ese rumbo de servir al Padre en espíritu y en cuerpo. O sea, ¿me entiendes? Y no hay necesidad de una ley si ya la persona no está bajo la esclavitud del pecado. Amén. Es tan fácil entender eso. Tan fácil. Entonces, gloria a Dios. Sí, no, hermano, es que yo digo, ¿para qué nacer de nuevo, Alexandra? ¿Para qué? ¿Para qué nacer de nuevo? ¿De qué me sirve a mí nacer de nuevo si yo necesito guardar la ley de Moisés? Exacto. ¿Para qué? Si Cristo me hizo renacer, el hombre viejo murió, nació el nuevo, que el nuevo nació con el corazón de Dios, de Cristo, así para decirlo, de siempre servirle y mantenerse en él. ¿Para qué entonces es la ley si ya no voy a ir hacia el pecado? Si la ley es para parar el pecado, pero Cristo ya lo paró una vez y para siempre, lo destruyó y arregló la base y la forma del hombre y lo hizo santo en cuerpo, en mente y en corazón, a tal punto de que yo, hermanos, yo no puedo hacer mi voluntad. La maldad se puede presentar delante de mis ojos. Yo no puedo, soy esclavo de Cristo. Entonces, ¿para qué la ley? No puedo hacer lo que a mí se me da la gana. Estoy bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Entonces no puedo ir en pos del pecado. Significa que, ¿para qué la ley si no la voy a romper? Por eso es que dice la Escritura, la ley no fue hecha para el justo, y el justo es el que está en Cristo Jesús. Amén. Está ahí tan fácil, hermano. Así mismo, o sea, vamos a ponerlo así, hermano, con esa escritura de Timoteo, ¿verdad? Que dice, la ley no fue para el justo, sino para el transgresor. O sea, vamos a ponerlo así, ok, la ley no fue abolida, Cristo no abolió la ley, ok, perfecto, pues para el transgresor no está abolida, porque lo va a condenar. Exactamente. Pero para el justo, lo cual, aleluya, pero para el justo, hermano, para el justo, que ya una persona es justificado en Cristo Jesús, porque aquí es donde entra el detalle. Uno es justificado en Cristo Jesús, pero es por la fe. Y el que es justificado por la fe, ahí es donde queda abolida la ley. Y eso es lo que la gente no puede entender. ¿Por qué? Vamos a balancear esas dos escrituras, porque es que las escrituras no se contradicen en ninguna parte. Hay que buscar ese balance, y ese balance se busca por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, allí Timoteo lo revela, lo que compartió Alonso. Es que es clarísimo, hermano. Gloria a Dios. Exactamente. Yo y quiero aclararme, gracias, hermano Alex, pero voy a aclararme en esto.
Lo que dice Alex es la suma verdad. Yo no estoy diciendo que la ley de Moisés fue abolida en todo un sentido. Fue abolida solamente para que quede en Cristo. O sea, la ley de Moisés está viva para el transgresor, hermanos. O sea, la ley de Moisés está hecha para el que quiere hacer la maldad, se va en pos de la maldad. Por ejemplo, muchos preguntarán, pero hermano Alonso, ¿por qué entonces Dios creó el día de reposo como una ley y un mandamiento? Bueno, hermano, tienes que desglosar toda la Biblia. El pueblo de Israel era un pueblo que no le gustaba adorar ni servir a Dios. Como a ellos no les nació servir y adorar a Dios a lo natural, hacerlo porque les nacía, Dios les setió un día, si ustedes no sabían eso. El día del Shabbat o el día de reposo es un día hecho para los transgresores porque era pueblo de Dios. Ellos necesitaban rendir culto a Dios, al menos un día a la semana, porque ellos el resto de los días siempre se volvían rebeldía, hablando mal de Dios, maldiciendo a Dios, maldiciendo a Moisés. Desde el momento que salieron de Egipto hasta el momento que estuvieron en el desierto, siempre se lo vivían maldiciendo a Dios. Eso está escrito. Entonces Dios le enseñó dos cosas: cómo adorar, y dos, la sombra que iba a venir, que un creyente iba a adorar todos los días. Porque para mí, un día de reposo no solamente un día para mí. Yo todos los días sirvo a Cristo, yo todos los días adoro a Cristo. El día de reposo está hecho para servir a Dios. No trabajarás porque vas a rendir culto a mí, es un día de culto para Dios. ¿Por qué? Hermano Alonso, la Escritura no dice eso. Sí lo dice. Tienes que leer Números y tienes que leer el resto de la Escritura como Jueces, Nehemías. Ellos decían ahí lo que hacían los judíos el día de reposo. Adoraban en la puerta, traían ofrendas, traían sacrificios. Ojo, las personas quieren cumplir el día de reposo, pero no a la mera escritura como debería ser. Se tenía que traer ofrendas en el día de reposo, se tenía que traer adoración específica a la puerta, se tenía que leer las escrituras, los profetas, ¿verdad? Se tenía que sacrificar por el pecado, hermanos. Se tenían que traer oro, plata, esmeraldas, diferentes hilos. Hermanos, eso está todo ahí. Tenemos un video de eso. Está todo en Levítico 18, describe exactamente cómo es un día de reposo. No es exactamente como las personas quieren hacerlo. Y para el colmo, debes hacerlo exactamente como lo dice la Escritura. Literalmente en el día sábado literal del calendario judío, que solamente tiene 29 días, si no me equivoco, que no cambie el calendario. Se tiene que hacer exactamente en el día exacto. Eso es otra cosa, otra falla que hay. O sea, todo es una falla. Las personas quieren hacerlo a su manera y de una u otra manera están siendo condenados automáticamente porque no están haciendo el día de reposo como lo manda la ley. Y no solamente eso. Después del día de reposo hay otros festivales más. Hay unos días de reposo que duran 7 días. El Gran Shabbatot se llama eso, hermanos. Está en Levítico 18. Dura 7 días de reposo. Y en esos 7 días hay fiestas, hay bebidas, hay comidas. Oye, suena bueno. No te voy a decir, ¿no? Eso suena nice. O sea, está excelente. Pero, hermanos, tienen que hacerlo como el mero. Otra cosa, el sacerdote trabajaba el día de reposo. ¿Sabían eso? El sacerdote no tomaba días libres. Así es. Y adivina, eso lo dice el Viejo Testamento, el sacerdote no estaba requerido tomar el día de reposo porque el sacerdote es el que hacía los sacrificios, las ministraciones al tabernáculo. Y te quiero decir algo, adivina quiénes son reyes y sacerdotes del nuevo pacto de Cristo. Amén, los creyentes. Exactamente, significa que yo no tengo que parar de trabajar. Ahí va otra perla más. Si el sacerdote por la tribu de Leví seguía trabajando para ministrar a Dios, yo no puedo seguir trabajando un sábado para ministrar a Dios. Eso es lo que enseñó Jesús y los judíos lo crucificaron y lo mataron. Escuchen esto, hermanos. Jesús estaba en forma de sacerdote y estaba ministrando cuando sanaba enfermos en el día de reposo, cuando hacía el bien en el día de reposo, cuando amaba en el día de reposo, y lo condenaron por ministrar como sacerdote en el día de reposo porque tenía todos los derechos. Que no se los dijo directamente, obvio, porque ellos no conocían y no recordaban las escrituras. Si hubieran recordado que Jesús iba a ser sacerdote conforme a la orden de Melquisedec y él es sacerdote para siempre, se hubieran dado de las profecías, se hubieran dado cuenta de todas esas cosas. Pero hay unas cuantas cosas. Pero bueno,
Me quería enfocar hoy en una cosa. La pregunta es, hermano Alonso y hermano Alex, ¿cuáles son los mandamientos entonces que nosotros deberíamos guardar en el nuevo pacto? Porque muchas personas se lo viven en ese dilema. Son casi aturdidos todos los días porque no saben qué guardar. Mira, se lo voy a hacer fácil, hermanos. Vamos a empezar con lo más simple. Empecemos desde las palabras de Cristo hasta las palabras de los apóstoles. Hermanos, cuando Cristo fue crucificado antes, Él dejó un mandamiento para empezar la ley de Cristo. Recuerden que la Escritura dice la ley de Cristo, literalmente. La ley del Espíritu en Cristo Jesús, lo dicen los romanos. O sea, que Cristo tiene su propia ley, que no viene de Moisés, si no hubiera dicho la ley de Moisés que Cristo iba a guardar y dio a sus discípulos. No, hermano, la ley de Cristo en el Espíritu, ese es el tema. Igualito como Dios en el Viejo Testamento empezó con 10 mandamientos, porque la primera vez que se ven mandamientos dados oficialmente como una ley es Éxodo capítulo 20. Se dieron 10 mandamientos, pero ustedes se les olvidó, hermanos, que esos no fueron los únicos mandamientos. Los mandamientos se siguieron extendiendo con el tiempo que pasaba. Se dio el capítulo 20, los 10 mandamientos. Y después se usó, desde el versículo 22 hacia adelante, se usó apropiado de los altares. Ahí está. Otras leyes más. Después vino los tratos justos a los esclavos. Otras leyes más como tratar a tus esclavos. Después vienen los casos de daños personales. Otras leyes más de parte de Dios. Seguían las leyes. Y después vino la protección de las propiedades. Otras leyes más de cómo regirse con las propiedades. Después viene la responsabilidad social, que es otro par de leyes más que están en Éxodo capítulo 22, hermanos. Después allí sigue las leyes de la justicia y los rumores de la murmuración que están en el Éxodo capítulo 23, hermanos. Y después vienen los 3 festivales anuales en el mismo capítulo 23, verso 14. Pudiera seguir diciéndole todo lo que viene. Entonces, ¿por qué ignoran el resto de las leyes y por qué siguen con solamente que hay 10 mandamientos, hermanos? No, igual como Dios empezó con 10, siguió dando más. Así igual Cristo cuando vino, dio 1 y siguió dando unos más por los apóstoles. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 15. Quiero que ustedes me acompañen ya si tienen Biblia, porque es muy importante para poder llegar a entender. Que fue el gran concilio de Jerusalén, el Hechos capítulo 15. Y en este problema de contexto hubo una contienda no pequeña sino grande entre los judaizantes que habían creído en Jesús. Escuchen esto, que lo vamos a leer juntos. Muy similar a lo que está pasando hoy. Creyentes que creen en Jesús pero siguen siendo judaizantes. Hubo eso entre los apóstoles, entre la iglesia. Creyentes judíos que creyeron en Jesús, pero seguían con sus rudimentos judíos, los cuales querían que los gentiles aún guardaran las leyes de Moisés. Y vamos a mirar. Hechos capítulo 15, verso 1. Y el Hechos capítulo 15 enseña la solución del Espíritu Santo. No quiero que se me equivoquen. Del Espíritu Santo, que es Cristo. Esta fue la solución directamente de Cristo, no fue de unos hombres. Así que si fue de Cristo, tenemos que seguir los mandamientos de Cristo. Recuerden lo que dice la Escritura. El que me ama guarda mis mandamientos, no los de los Sinaí y los de Moisés. No. Porque ya entró el pacto, el pacto con Cristo. Entonces es tan fácil leer. Hechos capítulo 15, verso 1. Dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Empezó con eso. Ustedes saben muy bien que para uno guardar la ley de Moisés tiene que también recibir la circuncisión física, ¿no, hermanos? Esa es otra cosa que está mal dentro de los judaizantes gentiles. Quieren actuar como judaizantes, pero no se han cortado el prepucio. Hermanos, literalmente físico. Estoy hablando de los varones. Hermano, es requerido por la ley de Moisés para recibir la ley y sus pactos, circuncidarse antes que nada. Después recibir la ley.
Eso está escrito. Sigo con el versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Quiero que subrayen allí. Ahí está el argumento primero, hermanos. No se trata de lo que nosotros queremos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. ¿Por qué será? Si ellos eran apóstoles de Cristo. Muchos dicen que Pablo y Bernabé predicaban la ley de Moisés. Ese es el primer argumento que yo escucho de los judaizantes. Aquí dice que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Aquí no hay nada que interpretar. Y dice, y discutieron con vehemencia. ¡Wow! O sea que pasa como nos ha pasado a nosotros. Nosotros nos metemos en tremendas contiendas con personas que quieren quitarnos nuestra libertad en Cristo. Y dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con las ancianos sobre esta cuestión. Los apóstoles tuvieron la humildad de aún considerar a estos judaizantes a ver si lo que ellos estaban diciendo era correcto o la alianza de Dios. Al punto que Pablo y Bernabé fueron a discutir con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén sobre esta cuestión. ¿Sobre qué? Que uno tiene que circuncidarse y guardar la ley. Pero vamos a seguir. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y en Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para la alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían, hermanos, versículo 5, segundo testimonio, primero el versículo 1, ahora el versículo 5, ya nuevamente entraron en la misma contienda y el problema. Pero después de algunos creyentes, subrayo, creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, o sea, que no fue una vez, seguían insistiendo que esto era lo correcto. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Y muchos dirían, no, hermano Alonso, es que ahí está hablando de la ley, de la ley oral. Hermano, ¿quién sabe más de la ley oral? A ver, ¿qué es la ley oral? La ley oral es el Talmud. El Talmud viene de la interpretación de la Tanakh, que es la Torah original, los 631 mandamientos. El Talmud y la ley oral es la misma ley de Moisés. Lo único que fue escrita el Talmud para interpretar la ley de Moisés, que era supuestamente muy fuerte de entender, para llevar una guía a los judíos de cómo cumplir ciertas leyes. Sí, hermano, los talmúdicos agregaron más leyes al Talmud que no tenían nada que ver con la Torah, pero el Talmud empezó primero con las leyes de la Tanakh, que es la Torah, que era una interpretación de cómo seguir la ley de Moisés. Es decir, la circuncisión es una ley escrita, no es una ley oral, porque fue escrito como una ley dentro de Moisés. Entonces significa que está hablando de las leyes de Moisés escritas. La Talmud no es una diferente ley, es una interpretación de la Tanakh. Es lo mismo, son los mismos mandamientos, pero interpretados por los rabínicos judíos cabalistas. ¿Ok? Sigamos. Les insistieron que los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés. Y dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. No es que de una vez lo aceptaron, hermanos. En la reunión, después de una larga discusión, larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para predicar a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al dar el Espíritu Santo, tal como hizo con nosotros. Él no hizo una distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Es decir, cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelius, Dios, cuando Pedro dice que Dios no hizo distinción entre nosotros y ellos, es que ellos
Pedro y todos ellos tenían la ley de Moisés y conocían las leyes de Dios, pero los gentiles no, sino que Dios no hizo la diferencia, ni le importó si ellos conocían la ley de Moisés, sino que derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su casa por el simple hecho de haber creído en el Evangelio y tener fe en el nombre de Cristo. Por eso que Pedro dice, no hizo distinción entre ellos y nosotros, o sea, no hizo la diferencia si nosotros guardábamos la ley o no, si ellos conocían la ley o no, porque los gentiles no conocían en absoluto la ley de Moisés. Cero. Ellos no conocían nada, la ley fue dada a los judíos solamente, únicamente, y se permaneció dentro de las provincias judías. Punto. Nunca llegó a los gentiles, hasta que se empezaron a regar la secta de los fariseos a diferentes partes de Asia. Empezaron a judaizar y proselitar a las personas. Pero para que ustedes vean, y dice, él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos. Entonces, escuchen esto lo que dice Pedro, el que ustedes dicen que predica la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Pedro diciendo, lleno del Espíritu Santo, que era imposible aún él, en esta estatura, cumplir la ley. ¡Uf! ¡Wow! O sea, si eso no pone una marca en el corazón, yo no sé quién lo va a hacer. Allí. ¡Wow! Oh, wow, o sea, esta escritura es tan poderosa, hermano. Tan poderosa. O sea, significa que las personas que están tratando de judaizar a la gente están desafiando a Dios. O sea, tú estás dentro de la silla del juicio desafiando a Dios. ¿Por qué ahora desafían a Dios si Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre las personas que han tenido fe y han nacido no solamente? Era suficiente para Dios eso. Y dice Pedro, al poner carga sobre los creyentes gentiles, que ni ellos, Pedro, ni sus antepasados pudieron llevar. Pedro está reconociendo, lleno del Espíritu Santo, que es imposible cumplir la ley. Entonces, ¿de dónde sale el pensamiento de que tú puedes cumplir la ley de Moisés estando lleno del Espíritu Santo? Si aquí está el mero Pedro, lleno del Espíritu Santo, diciendo que no es así. ¡Wow, Alex! Poderoso, imagínate, o sea, está tan claro ahí en la escritura. ¡Wow! Y no, y el 11 dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no decía que proviene del Señor Jesús. Es decir, aquí no dice por la ley de Moisés y la gracia, porque así son los judaizantes. La ley de Moisés y la gracia. No, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Amén. Todos somos salvos de la misma manera, incluyendo judíos y gentiles. Pedro diciendo que la misma manera que fue salvo Cornelio, él le pasó igual, sin hacer distinciones si había ley de Moisés o no, porque nunca se tocó ley de Moisés para Cornelio, ni para su casa, ni aquí Pedro toca nada de eso. No merecía que proviene del Señor Jesús. Aquí no dice, y de la ley. O sea, y esto está en contexto, hermanos, ¿de qué? De que los judaizantes están queriendo que los creyentes sean puestos bajo el yugo de la ley de Moisés, y este es el contexto. Que no podemos ser salvos de esa manera. Es una discusión de retraerse y estar en desacuerdo con ese pensamiento, porque ese pensamiento no lo trae Cristo. No es la manera que somos salvos. Y, dice el 12, todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales, milagros y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, ojo, Santiago es el hermano de Jesús, también el primer fundador de la primera iglesia en Jerusalén. Él era el líder en ese momento de la iglesia en Jerusalén. Y dice Santiago, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado que cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles, que fue cuando fue para la casa de Cornelio, para tomar entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que ha llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo
que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. 19. Miren lo que dice Santiago. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Diciendo Santiago, porque estamos en contexto ahorita de querer judaizar a los gentiles, conforme a lo que dijeron estas personas de la secta, los fariseos, que habían creído en Jesús. Necesitamos que ellos guarden los preceptos de Moisés. Y Santiago dice que eso es un tremendo obstáculo hacia Dios. ¡Wow! O sea, la ley es un obstáculo para llegar a Dios. No se puede llegar a Dios con la ley. Es un obstáculo. Quita la fe, destruye las sendas de justicia. Amén. Wow. Ok. ¿Y qué dice Santiago después? Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer de alimentos ofrecidos a ídolos. 1. De inmoralidad sexual. 2. De comer carne de animales estrangulados. 3. Y consumir sangre. 4. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. ¿Cuáles fueron los mandamientos dados a los gentiles? Y también que los judíos iban a tomar y iban a adoptar también. Son 5 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos de Melquisedec. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No comerás alimentos ofrecidos a ídolos. Fuera de la inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y consumir sangre. 22 dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Cambiaron los mandamientos, porque los judíos, contexto hermanos, estamos todavía en contexto. Los judíos querían que fueran todas las leyes de Moisés. Y Santiago y los apóstoles y los ancianos cogieron solamente 4. Para que tengan una idea, hermanos. Amén. Y dicen, los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente. Escuchen la carta de los apóstoles a el resto de los creyentes que se estaban convirtiendo en este tiempo. Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado, inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos, diciendo a los ancianos y los apóstoles que cualquier persona que venga a judaizarlos, ellos no vienen de parte de Dios. Está claro. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, hermanos, la iglesia llega a un acuerdo unánime, no solamente por una sola persona, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta a ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros 2 identidades acá, hermanos. O sea, que el Espíritu Santo estaba en medio de los apóstoles ancianos. Estaba dentro de ellos haciendo decisiones. Le pareció bien al Espíritu Santo, que es Cristo. O sea, vamos a decirlo de esta manera. Le pareció bien a Cristo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Requisitos se diría otra vez mandamientos. Estos pocos mandamientos es otra palabra de requisitos. Mandamientos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. 4 mandamientos. ¿Y quién dijo? ¿Le pareció bien a quién? A Cristo. Cristo escogió 4 mandamientos solamente para los que verdaderamente seguían con problemas que qué mandamientos teníamos que guardar y con los problemas de judaísmo. Ok, ¿tú quieres entender cuáles son? 4. Estos son. Amén. ¿Dónde está la ley de Moisés, hermanos? ¿Por qué no consideraron los apóstoles y los ancianos
Y dijeron, sí, toda la ley de Moisés. ¿Por qué solamente escogieron 4? Porque el resto no importa en Cristo. Amén. Porque siempre el problema en el Viejo Testamento fue estos mandamientos. La inmoralidad sexual, los ídolos, porque siempre Israel era así. Y el resto de las cosas como animales estrangulados y sangre. Los gentiles eran muy sangrientos, les gustaba tomar sangre. Era algo muy conocido entre los gentiles. Por eso también le mandaron eso. Era una mala costumbre. Estos son los mandamientos, hermanos. Aquí lo dice, le pareció bien al Espíritu Santo. Estos son los mandamientos. Si hacen estos mandamientos, hacen bien a Dios. Ya, no hay más nada. ¿Qué te parece, Alex? Muy bueno, o sea, está tan claro porque es que, o sea, literalmente ahí lo dice, la secta de los fariseos querían imponer esa carga que, o sea, Pedro mismo diciendo que no podían llevar y entonces la secta de los fariseos lo que está haciendo era literalmente oponiéndose a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Sí, obstáculos. Sí, ¿no? Y ahora mismo esa escritura se confirma en Gálatas 2, o sea, Gálatas 2 Pablo explica también que el mismo que actuó en Pedro es el mismo que actuó en Pablo, que es el Señor, es el Espíritu Santo, o sea, en Gálatas 2, cuando lo dice aquí, dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también con mi batito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, el evangelio que Pablo predicaba entre los gentiles, que por la fe, por la gracia, como lo decía allí en Hechos 15, tanto judíos como gentiles, o sea, hermano, los judíos, los gentiles son salvos de la misma manera, es un solo evangelio. O sea, es sencillo. Es sencillo. Entonces, sí, entonces mira lo que dice aquí, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero en este contexto de Gálatas está hablando, reducirnos a esclavitud, está hablando de eso, de la circuncisión, como hablaba Hechos 15, pero si uno lee Gálatas 1, cuando dice que el que predique otro evangelio, o sea, más si aún nosotros un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente que o hemos anunciado, ¿de qué otro evangelio está hablando? Ah, del evangelio judaizante será. No, y también, Alex, también agregando a eso, cuando dice otro evangelio es cuando dice si alguien predica otro evangelio, si alguien predica otra manera de ser salva, o sea, ese es el problema. Eso es así. Eso es lo que hacen los judaizantes. Eso es lo que hacen ellos. Predicar otra manera de ser salva. Cristo no es suficiente. Así es, ¿no? Mira lo que dice aquí en Gálatas 2:5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. Una pregunta que yo quiero hacer allá aquí, ¿verdad? A los hermanos, los que nos estén escuchando. Si la secta de los fariseos presentaron eso de que el que no se circuncide conforme al rito de Moisés no puede ser salvo, ¿por qué los apóstoles no confirmaron eso? Más bien se opusieron. Exactamente, eso es lo más simple. Algo simple, o sea, usando el sentido común, ok. O sea, es para poner a pensar, porque o sea, si hubo una oposición es porque uno de los dos estaba mal. ¿Estaban mal los sectas, los fariseos, o estaban mal los apóstoles? Hay que decidirnos, pero o sea, los apóstoles estaban con Cristo, con Dios manifestado en carne. Entonces, aquí todo se ve que lo que estaba mal era la secta de los fariseos. ¿Entiendes? Entonces, mira lo que dice Gálatas 2:6, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y escuchen bien esto no es que sean dos evangelios diferentes. Aquí lo que se refiere es, en el verso 7 de Gálatas 2, es que el evangelio de la incircuncisión es el evangelio que le fue encomendado a Pablo para los gentiles, y a Pedro es el mismo evangelio que le fue encomendado, pero a las personas de la circuncisión, a los judíos.
O sea, es un solo evangelio, como lo dice allí Hechos 15, que tanto, ¿verdad? Hechos 15, tanto ellos como nosotros somos salvos por la gracia y la fe en Jesucristo. Entonces, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea que el Señor actuó en Pedro y el mismo Señor actuó en Pablo. Entonces, ¿por qué tanta controversia de que Pedro guardaba la ley? ¿Es cierto? ¿Por qué tanta controversia si es que los dos tenían el mismo espíritu? Y es tan sencillo, o sea, primero que dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, le dieron la mano, la diestra en señal de compañerismo. Hermano, en señal de compañerismo, o sea, que los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, hermano, confirmaron lo que Pablo estaba predicando entre los gentiles. Así es. Pero no confirmaron lo de la secta de los fariseos. Correcto. O sea, es tan sencillo. Entonces, verso 10, algo muy importante, ¿verdad? Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré hacer procuré con diligencia hacer, porque eso también es parte de la guianza del Espíritu Santo, darle de comer al pobre. Y eso el Señor te va a guiar, o sea. Entonces, todo esto es clarísimo, está todo allí en la Escritura. Gloria a Dios. Eso está correcto. Y sí, ese dar al pobre es parte entra en el mandamiento de amar a tu prójimo. Mira, una última escritura aquí, hermanos, para sellar este batucazo. Gloria a Dios. Hermano, ajá. Perdona que interrumpa, quería agregar algo con el Shabbat, rápido. Claro. Que se había mencionado, es rapidito. Lo que muchas personas no entienden, perdona que te interrumpa, lo que muchas personas no entienden es que en Colosenses 2:11 lo dice, que todo era sombra. Hebreos 3 y 4 también es clave leerlo en contexto, porque te explica que una vez entras en reposo es cuando una persona, ¿verdad?, cree en Jesucristo y entra, o sea, el reposo literalmente es Cristo, Jesús. Entonces, confirmando lo que tú habías dicho, hermano, la carta de la Odisea, la Odicenses 1, 25 y 26, hubo una parte que mencionaste que todos los días, el día de Shabbat, o sea, lo dice aquí, la Odicenses 1, 25 y 26, dice, porque con Cristo fuiste sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo, habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, ¿ves?, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. Verso 26. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? O sea, ahí lo dice claro. ¿Y qué con la ceremonia que ya no vale para nada porque Cristo vino y ya resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Sabbat? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día un día del Señor. Y no ha holgado el Sabbat, o sea, en otras palabras, no lo amplió, o sea, lo amplió, hermano, o sea, todos los días. Gloria a Dios, adelante, hermano. Qué buena palabra, me encanta la dice Alex. Ok, porque confirma todo lo que dice la Biblia. Muy bien. Para terminar acá, hermanos, Hechos 16 es súper poderoso, desde el versículo 1 al 4. Y esto es para que vean y se den cuenta, hermanos, qué mandamientos llevaba Pablo a las iglesias en todo el mundo. Hechos 16, 1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Dice el versículo 4. Luego fueron de ciudad en ciudad, escuchen esto, enseñando a los creyentes a que siguieran
las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Ahí está el fruto de lo que Cristo quería. La iglesia crecía, se fortalecía en su fe y crecía en número. Pero ¿qué dice el versículo 4? Luego fueron de ciudad en ciudad, Pablo enseñando y Timoteo a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles. Recuerden, hermanos, ¿cuál capítulo vino antes? El 15. Las decisiones que tomaron conforme lo que guió el Espíritu Santo y lo que guió los ancianos y los apóstoles, lo que los gentiles deberían guardar. Les llevaron las instrucciones de lo que había decidido Cristo en ese entonces, en ese momento, en Hechos capítulo 15, y eso se quedó así hasta el día de hoy. Amén. Siguieron las decisiones de los apóstoles tomadas por los apóstoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a desechar la guianza y los cambios de Cristo porque tú amas tu religiosidad y tu autojusticia, o vamos verdaderamente a someternos a Cristo y a seguir a Cristo solamente por fe y seguir lo que Él dejó en esta tierra después de su crucifixión. Les recuerdo lo que dijo Moisés de Cristo, hermanos. Se los recuerdo a los judaizantes. Y lo tengo de memoria aquí, mira. Deuteronomio capítulo 32. En aquellos tiempos que va a venir, Dios levantará otro profeta en medio de ustedes, que vendrá después de mí. A él escuchad. Y el que no lo escucha a él, será excluido del pueblo. Amén. Hermanos, Moisés diciendo, cuando venga ese profeta que Dios levantará después de mí, a él escuchad. Ni dijo, no, me escuchan a mí, a él. No, a él escuchad. Es decir, todo lo que diga él es amén y es lo que va. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo decidió nuevamente modificar su ley como lo ha hecho muchas veces y puso 4 mandamientos solamente. Si alguien quiere contender sobre mandamientos, ahí están tus mandamientos para el nuevo pacto. Si tú quieres más de eso, pobrecito de ti. ¿Por qué será que los apóstoles nunca mencionaron el día de reposo? Tenían todos los mandamientos que escoger y nunca los cogieron. ¿Por qué será? Porque nunca fue importante. Porque el día de reposo no es importante. Porque ya vivimos una vida en Cristo todos los días. ¿Para qué el día de reposo? Así es. ¿Qué te parece, Alex? Muy bueno, es que todo está clarito, está clarísimo, hermano. Es que la escritura lo dice, Hebreos 7, el verso, lo tengo aquí, dice el verso 12, cuando el cambio de sacerdocio, ahora estamos en el sacerdocio Melquisedec, y Hebreos 7:12 dice, porque cambiar el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, clarito, o sea, no, es que todo esto es sencillo, aquí... es que aquí, hermano, para recibir esto, hay que ser humilde, hermano, hay que humillarse ante Dios. Y hermano, es como dice el Señor, ser como niño, o sea, para poder recibir esta palabra, esta revelación, ¿no? Que pues, o sea, he estado allí, o sea, esto no es algo nuevo, esto está allí desde que el Señor resucitó y le habló del reino de los cielos a los apóstoles, hermano, sigue igual, no ha cambiado, o sea, no ha cambiado. Es sencillo, o sea, es difícil si no lo aceptas y te encierras y te abstienes, ¿no? Te quedas en obstinación, o sea, no, tienes que ser humilde delante de Dios y orar y preguntar al Señor, el Señor te va a responder. Lo digo, ¿verdad? Por experiencia, porque yo también era de las personas que guardaba el Shabbat y lo guardaba mal, porque no, o sea, malísimo. Era o sea, rito, o sea, no, de tal hora a tal hora, de 6 de la tarde viernes a 6 de la tarde de sábado, y ya después de ahí, ya sí puede, es como que yo dentro de mí sentía que no estaba bien, como que, espérate, faltaba algo, hasta que, Cristo me libertó y me dio paz, o sea, me dio paz, hermano, que solamente por su gracia, por su misericordia y por la fe en Él, hermano, tenemos la salvación.
Él nos las da por gracia y misericordia, sin merecerlo. Gloria a Dios, de verdad que es de mucha bendición este tema, tremendo. Qué bendición, Alex. Alex, gracias por estar conmigo hoy. Esperemos que podamos hacer otra conversatorio muy pronto. Gracias, hermano. Amén. Muchas bendiciones allá a los hermanos. Gloria a Dios. Claro, así es.